Hay una diferencia muy grande entre parecer fuerte y ser fuerte de verdad. Y la mayoría de las personas no la entiende hasta que la vida las pone contra la pared. Porque hay un tipo de fortaleza que se puede mostrar, la que se ve en redes sociales, la que suena bien en frases motivacionales, la que se construye con disciplina visible, con éxito, con logros. Pero hay otra fortaleza que casi nadie ve, una que no se presume, una que se desarrolla en silencio, en momentos donde nadie está mirando, en momentos donde la vida se vuelve incómoda, confusa, incluso dolorosa, y aún así decides no romperte por dentro. Esa es la fuerza mental real, y es mucho más rara de lo que parece, porque la mayoría de las personas no fracasa por falta de inteligencia, ni siquiera por falta de oportunidades. Fracasan por algo más silencioso. Se rompen internamente antes de llegar a donde querían. Se desgastan, se llenan de dudas, se pierden en comparaciones, se vuelven dependientes de la validación. Y poco a poco empiezan a vivir con miedo a sentir incomodidad. Pero aquí hay algo interesante que la psicología ha observado durante mucho tiempo. Las personas que desarrollan verdadera fortaleza mental no son necesariamente las que tuvieron la vida más fácil. Muchas veces es al revés. Son personas que aprendieron algo muy específico sobre la vida, algo que cambia completamente la forma en que enfrentan las dificultades. Aprendieron que la incomodidad no es el enemigo. La incomodidad es información. Y cuando alguien entiende eso profundamente, su relación con los problemas cambia, porque deja de gastar tanta energía intentando evitar lo difícil, y empieza a usar esa energía para atravesarlo. Pero para llegar a ese punto hay que entender algo que la cultura actual ha confundido mucho. La fortaleza mental no es volverte frío, no es volverte insensible, no es no sentir. De hecho, muchas de las personas más fuertes mentalmente sienten profundamente. Lo que cambia es otra cosa. No intentan escapar de lo que sienten, aprenden a sostenerlo. Y eso puede sonar simple, pero es extremadamente difícil, porque el cerebro humano está diseñado para evitar el dolor, evitar la incertidumbre, evitar la incomodidad. Es un mecanismo de supervivencia. Si algo se siente mal, el cerebro quiere alejarse, quiere distraerse, quiere resolverlo rápido, quiere anestesiarlo. Y hoy vivimos en una época donde casi todo facilita ese escape. Contenido infinito, estimulación constante, entretenimiento inmediato. Cada vez que algo incomoda, puedes salir de ahí en segundos. Puedes abrir otra app, ver otro video, leer otra cosa, pensar en otra cosa. Pero el problema es que cuando te acostumbras a escapar de la incomodidad, también pierdes la oportunidad de desarrollar fortaleza. Porque la fortaleza mental se construye exactamente en el lugar del que la mayoría intenta escapar. En la incomodidad sostenida, en el esfuerzo prolongado, en el momento donde quieres rendirte, pero decides quedarte un poco más. Y aquí aparece algo muy interesante desde la neuropsicología. Cada vez que atraviesas una experiencia difícil sin huir inmediatamente, tu cerebro aprende algo. Aprende que puedes tolerarlo. Y cuando el cerebro aprende que puedes tolerar algo, tu umbral de resiliencia aumenta. Tu sistema nervioso se adapta. La próxima vez que enfrentes algo similar, tu mente no entra en pánico tan rápido. Es como entrenar un músculo invisible. Pero el problema es que la mayoría de las personas intenta entrenar fortaleza mental sin pasar por la incomodidad necesaria. Quieren sentirse seguros antes de actuar. Quieren claridad antes de decidir. Quieren confianza antes de intentarlo. Pero la fortaleza mental rara vez aparece antes. Aparece después. Después de intentarlo sin garantías. Después de equivocarte. Después de atravesar momentos donde pensabas que no ibas a poder y aún así seguiste. Y aquí aparece una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo difícil, sin intentar escapar de la incomodidad? No algo obligatorio, no algo que tuviste que hacer, algo que elegiste hacer, aun sabiendo que sería incómodo, porque ese tipo de decisiones son las que empiezan a construir una identidad fuerte. No porque te conviertan en alguien invencible, sino porque empiezas a confiar más en tu capacidad de sostener la vida cuando se vuelve difícil. Y esa confianza cambia muchas cosas. Cambia cómo enfrentas los problemas. Cambia cómo te hablas a ti mismo. Cambia cómo reaccionas ante el fracaso. Porque cuando no tienes fortaleza mental, cada dificultad se siente como una amenaza a tu identidad. Si algo sale mal, tu mente interpreta:
Tal vez no soy capaz. Tal vez no soy suficiente. Tal vez esto no es para mí. Pero cuando desarrollas fortaleza mental, algo cambia en esa interpretación. Los problemas dejan de sentirse como pruebas de tu valor y empiezan a sentirse como parte del proceso, no agradables, pero normales. Y esa diferencia es enorme, porque determina si te detienes o si continúas. Pero para entender realmente la fuerza mental hay que hablar de algo que muchas personas no quieren admitir: el ego. Porque muchas veces lo que se rompe en las dificultades no es la persona, es la imagen que tenía de sí misma. Y el ego odia eso. El ego quiere verse fuerte, competente, seguro. Pero el desarrollo real de fortaleza mental implica aceptar momentos donde no te sientes así. Momentos donde dudas. Momentos donde te equivocas. Momentos donde te sientes perdido. Y si tu identidad depende demasiado de verte perfecto, esos momentos se vuelven insoportables. Por eso muchas personas abandonan tan rápido, no porque no puedan continuar, sino porque su ego no tolera verse en proceso. Pero las personas mentalmente fuertes tienen una relación diferente con su identidad. No necesitan parecer perfectas, están dispuestas a verse aprendiendo, están dispuestas a verse equivocándose, están dispuestas a atravesar periodos donde no saben exactamente qué están haciendo. Y esa disposición cambia completamente la trayectoria de una vida. Porque la mayoría de las personas abandona justo en los momentos donde la incomodidad se vuelve más intensa. Pero esos momentos suelen ser exactamente donde empieza el crecimiento real. Y aquí aparece otro aspecto de la fuerza mental que pocas veces se explica: la paciencia. No la paciencia pasiva, la paciencia activa. La capacidad de sostener un proceso sin resultados inmediatos. La cultura actual entrena exactamente lo contrario: todo rápido, todo inmediato, todo optimizado. Pero el desarrollo real de habilidades, de identidad, de carácter ocurre en tiempos mucho más lentos. Meses, años, a veces décadas. Y cuando alguien no tiene fortaleza mental, ese tiempo se vuelve insoportable. Necesita señales rápidas de progreso. Necesita validación constante. Necesita sentir que está avanzando. Pero la fortaleza mental permite algo muy distinto. Permite trabajar durante mucho tiempo, sin aplausos, sin reconocimiento, sin garantías, solo porque sabes que lo que estás haciendo importa para ti. Y eso es extremadamente poderoso, porque significa que tu dirección no depende completamente de lo que ocurre afuera, depende de algo interno, una especie de estabilidad psicológica que no se rompe fácilmente. Pero esa estabilidad no aparece por accidente, se construye. Se construye con cada momento donde decides no rendirte ante la incomodidad, con cada momento donde eliges seguir, aunque sería más fácil abandonar, con cada momento donde decides respetar tus valores, incluso cuando nadie está mirando. Y poco a poco, sin que te des cuenta, tu identidad empieza a cambiar. Empiezas a verte de otra manera, no como alguien que necesita sentirse seguro para actuar, sino como alguien que puede actuar incluso cuando no se siente completamente seguro. Y esa es una de las bases más profundas de la verdadera fuerza mental. Hay algo que casi nadie admite cuando habla de fuerza mental. La mayoría de las personas dice que quiere ser fuerte, pero en realidad quiere sentirse cómoda. Y esas dos cosas rara vez ocurren al mismo tiempo, porque la fortaleza mental no se entrena en momentos fáciles. Se entrena exactamente en los momentos que preferirías evitar. Cuando algo sale mal, cuando no obtienes la respuesta que esperabas, cuando un plan falla, cuando alguien te decepciona, cuando te equivocas, cuando sientes que todo está más difícil de lo que imaginabas. Es en esos momentos donde ocurre algo muy importante dentro de tu mente. Tu cerebro intenta tomar una decisión rápida. ¿Esto es peligroso o es tolerable? Y esa evaluación ocurre a una velocidad impresionante. A veces ni siquiera eres consciente de ella, pero esa pequeña evaluación determina tu reacción. Si el cerebro interpreta la incomodidad como una amenaza demasiado grande, activa el impulso de escape. Evitar, postergar, distraerte, abandonar. Pero si el cerebro interpreta que la incomodidad es tolerable, entonces algo diferente ocurre. Permite que te quedes, permite que atravieses la experiencia, permite que aprendas algo. Y aquí es donde se empieza a formar la verdadera fortaleza mental. Porque cada vez que decides quedarte un poco más,
tu cerebro aprende que puede manejar esa situación. Y cuando el cerebro aprende eso, tu tolerancia aumenta. Lo que antes parecía imposible, empieza a sentirse manejable. Lo que antes te hacía rendirte, empieza a parecer simplemente difícil. Pero el problema es que la mayoría de las personas nunca entrena ese mecanismo, no porque sean débiles, sino porque el entorno actual hace que escapar de la incomodidad sea extremadamente fácil. Si algo se vuelve frustrante, cambias de tarea. Si algo se vuelve aburrido, cambias de estímulo. Si algo se vuelve incómodo, te distraes. Y poco a poco el cerebro se acostumbra a una idea peligrosa, que toda incomodidad debe desaparecer inmediatamente. Pero la vida real no funciona así. Las relaciones profundas tienen incomodidad. El crecimiento profesional tiene incomodidad. Aprender algo nuevo tiene incomodidad. Construir algo importante tiene incomodidad. Y cuando alguien no ha desarrollado tolerancia a esa incomodidad, empieza a abandonar muchas cosas antes de que realmente tengan tiempo de crecer. No porque no pueda lograrlo, sino porque la incomodidad se vuelve demasiado intensa demasiado rápido. Por eso la fuerza mental tiene menos que ver con la inteligencia y mucho más con la tolerancia. Tolerancia al esfuerzo, tolerancia a la incertidumbre, tolerancia al error, tolerancia a no sentirte brillante todo el tiempo. Y aquí aparece algo muy interesante que se observa mucho cuando alguien empieza a desarrollar fortaleza mental real. Empieza a cambiar la relación con el fracaso. La mayoría de las personas interpreta el fracaso como una amenaza a su identidad. Si algo falla, inmediatamente aparece un pensamiento interno. Tal vez no soy bueno en esto. Tal vez no soy lo suficientemente inteligente. Tal vez esto no es para mí. Pero las personas con fortaleza mental desarrollada interpretan el fracaso de otra manera. No lo ven como una sentencia, lo ven como información. Información sobre lo que funcionó, información sobre lo que no funcionó, información sobre lo que necesita ajustarse. Y ese pequeño cambio de interpretación tiene consecuencias enormes, porque determina cuánto tiempo eres capaz de permanecer en un proceso. Las personas que abandonan rápido suelen hacerlo por una razón psicológica muy específica. No soportan sentirse incompetentes. Pero sentirse incompetente durante un tiempo es una parte inevitable de aprender cualquier cosa valiosa. Nadie empieza siendo bueno. Nadie empieza teniendo claridad total. Nadie empieza sintiéndose seguro. La competencia aparece después. Después de errores. Después de frustraciones. Después de momentos donde dudas de ti mismo. Y la fortaleza mental es lo que permite atravesar ese territorio sin rendirte. Pero hay otro elemento que pocas veces se menciona cuando se habla de fuerza mental. La relación contigo mismo, porque muchas personas tienen una voz interna extremadamente dura, una voz que aparece cada vez que algo sale mal, una voz que dice cosas como, eres un desastre, siempre haces lo mismo, no eres capaz. Y lo curioso es que muchas personas creen que esa voz las hace más fuertes. Creen que ser duro consigo mismo genera disciplina, pero en realidad ocurre lo contrario. Una voz interna excesivamente crítica suele generar ansiedad. Y la ansiedad consume recursos mentales, consume atención, consume energía, consume claridad. Por eso muchas de las personas mentalmente más fuertes no tienen la voz interna más dura, tienen la voz interna más estable. Una voz que puede reconocer errores, sin destruir la identidad. Una voz que puede decir, esto no salió bien, aprendamos algo, intentemos otra vez. Y ese tipo de diálogo interno crea algo muy importante. Seguridad psicológica, no seguridad externa, seguridad interna. La sensación de que puedes enfrentar dificultades sin convertir cada error en una prueba de tu valor personal. Y esa seguridad interna es una base fundamental de la fortaleza mental, porque te permite permanecer en procesos difíciles durante más tiempo. Pero todavía hay otro aspecto de la fuerza mental que muchas personas confunden: la autodisciplina. La autodisciplina suele imaginarse como una especie de rigidez, como una capacidad casi militar de obligarte a hacer cosas. Pero la autodisciplina real suele verse diferente. Es más silenciosa, más constante, menos dramática. Tiene que ver con algo muy simple, pero muy poderoso: cumplirte a ti mismo. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. Si decides avanzar en algo, avanzas. No porque siempre tengas ganas, sino porque tu identidad empieza a construirse alrededor de esa coherencia. Y esa coherencia crea algo muy valioso: confianza. No la confianza superficial, la confianza profunda.
la sensación de que puedes depender de ti mismo, que cuando decides algo, tu comportamiento acompaña esa decisión. Y cuando alguien desarrolla esa confianza interna, muchas cosas cambian. Las metas se vuelven más alcanzables, los procesos se vuelven más estables, la ansiedad disminuye, porque ya no estás negociando constantemente contigo. Pero llegar a ese punto requiere atravesar algo que muchas personas evitan: el aburrimiento. Sí, el aburrimiento. Porque gran parte de la autodisciplina consiste en hacer cosas importantes incluso cuando no son estimulantes, incluso cuando no son emocionantes, incluso cuando nadie está mirando. Y el cerebro moderno tiene muy poca tolerancia al aburrimiento. Está acostumbrado a recibir estimulación constante, imágenes, sonidos, información. Pero cuando reduces esa estimulación, aparece una sensación extraña: silencio. Y ese silencio puede sentirse incómodo al principio, pero también es el lugar donde se desarrolla la atención profunda, la capacidad de concentrarte durante largos periodos, la capacidad de trabajar en algo complejo, la capacidad de sostener procesos largos. Y esa capacidad es una de las bases más fuertes de la fortaleza mental. Porque en un mundo lleno de distracciones, la capacidad de enfocarte durante mucho tiempo en algo importante se vuelve extremadamente valiosa. Pero todo esto nos lleva a una pregunta que pocas personas se hacen con suficiente honestidad. ¿Por qué algunas personas desarrollan fuerza mental y otras no? No siempre tiene que ver con talento. No siempre tiene que ver con educación. Muchas veces tiene que ver con algo más simple: la disposición a permanecer. Permanecer cuando algo es difícil. Permanecer cuando algo es lento. Permanecer cuando algo es incómodo. Porque la mayoría de las personas abandona antes de que el proceso tenga tiempo de transformarlas. Pero las personas que permanecen cambian. No porque sean especiales, sino porque su mente aprende algo muy importante. Aprende que puede atravesar más de lo que pensaba. Y cuando una mente aprende eso, la percepción de los desafíos cambia para siempre. Porque deja de preguntarse: ¿y si no puedo? Y empieza a preguntarse algo mucho más poderoso: ¿hasta dónde puedo llegar si sigo? Hay un momento muy específico donde la fortaleza mental empieza a formarse de verdad. Y curiosamente, no es cuando todo va mal. Es cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, pero todavía tienes la opción de abandonar. Ese momento donde la incomodidad aparece por primera vez, ese momento donde tu mente empieza a negociar contigo. Tal vez mañana, tal vez no es tan importante, tal vez no vale la pena tanto esfuerzo. Ese diálogo interno es uno de los puntos psicológicos más importantes en el desarrollo de la fuerza mental, porque ahí ocurre una especie de negociación silenciosa entre dos partes de tu mente. Una parte quiere evitar el esfuerzo, quiere regresar a lo cómodo, quiere protegerte del cansancio, del error, del fracaso. Pero hay otra parte, más profunda, que sabe algo. Sabe que si siempre eliges lo fácil, tu vida se va a quedar pequeña. Y esa tensión entre comodidad y crecimiento es una de las batallas internas más constantes del ser humano. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas no entiende. La fortaleza mental no significa ganar esa batalla todos los días. Significa reconocer cuándo está ocurriendo y elegir conscientemente, porque el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Desde un punto de vista evolutivo, eso tiene sentido. Durante miles de años, gastar energía innecesaria podía ser peligroso para la supervivencia. Por eso, el cerebro busca caminos cortos, busca hábitos, busca automatización, busca evitar esfuerzos largos. Pero el mundo moderno funciona de una manera curiosa. Las cosas que más valor generan suelen requerir esfuerzos prolongados. Aprender una habilidad, construir una carrera, crear algo importante, desarrollar una relación profunda. Todo eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere atravesar momentos donde no hay recompensa inmediata. Y ahí aparece uno de los desafíos psicológicos más grandes del ser humano moderno: la tolerancia al retraso de la recompensa. El famoso delayed gratification. La capacidad de hacer algo difícil hoy porque sabes que el beneficio aparecerá mucho más adelante. Y esto no es solo una cuestión de voluntad, también tiene una base neuropsicológica. Cuando haces algo que genera recompensa inmediata, como revisar el teléfono, consumir contenido o recibir validación, el cerebro libera dopamina rápidamente. Ese circuito es rápido, es intenso, y el cerebro se acostumbra a él. Pero cuando trabajas en algo que tarda meses o años en dar resultados,
La dopamina funciona de manera diferente. No aparece de golpe, se construye lentamente, a través de pequeñas señales de progreso. Por eso, muchas personas abandonan procesos importantes, no porque no tengan capacidad, sino porque su cerebro está entrenado para recompensas rápidas. Pero las personas que desarrollan fortaleza mental empiezan a entrenar otro circuito. Aprenden a encontrar satisfacción en el proceso, en el esfuerzo, en el progreso pequeño. Y eso cambia completamente la experiencia psicológica del trabajo duro, porque ya no estás esperando una gran recompensa para sentirte bien. Empiezas a sentir valor en cada paso del proceso. Pero hay algo más que ocurre cuando alguien desarrolla ese tipo de mentalidad. Empieza a cambiar la relación con el dolor emocional. La mayoría de las personas intenta evitar emociones difíciles. Tristeza, frustración, vergüenza, ansiedad. Pero evitarlas constantemente tiene un efecto curioso. Las vuelve más intensas, porque las emociones que se evitan no desaparecen, se acumulan. Y cuando finalmente aparecen, lo hacen con más fuerza. En cambio, las personas con fortaleza mental desarrollada hacen algo diferente. Aprenden a sentir sin colapsar. Sienten la frustración, pero no se paralizan. Sienten la ansiedad, pero siguen avanzando. Sienten la duda, pero no abandonan automáticamente. Eso no significa que no les afecte. Significa que su identidad no depende completamente de cómo se sienten en ese momento. Y esa separación es extremadamente poderosa, porque permite algo muy importante. Permite actuar incluso cuando las emociones no son perfectas. Y si observas a las personas que logran cosas difíciles en la vida, notarás un patrón. No son las que siempre están motivadas, son las que saben actuar incluso cuando la motivación desaparece. Porque la motivación es una emoción, y las emociones fluctúan. Un día tienes energía, otro día no. Un día te sientes inspirado, otro día te sientes cansado. Si tu comportamiento depende completamente de esas fluctuaciones, tu progreso será muy irregular. Pero cuando alguien desarrolla fortaleza mental, empieza a depender menos de la emoción y más de la identidad. Empieza a verse a sí mismo como alguien que hace ciertas cosas. No porque siempre tenga ganas, sino porque eso es parte de quién es. Soy alguien que termina lo que empieza. Soy alguien que se levanta cuando se equivoca. Soy alguien que sigue aprendiendo. Esa identidad crea estabilidad, y la estabilidad crea progreso. Pero aquí aparece algo interesante. La identidad no cambia solo pensando, cambia actuando. Cada vez que haces algo difícil, incluso cuando no tienes ganas, estás enviando un mensaje a tu cerebro. Un mensaje muy claro. Soy capaz de esto. Y ese mensaje empieza a acumularse. Con el tiempo, tu percepción de ti mismo cambia. Empiezas a verte como alguien más fuerte, no porque alguien lo haya dicho, sino porque lo has experimentado. Pero todavía hay algo más profundo que suele ocurrir cuando una persona empieza a desarrollar verdadera fortaleza mental. Empieza a cambiar la relación con la opinión de los demás. La mayoría de las personas vive muy influenciada por la validación externa. Los comentarios, las expectativas, las comparaciones, las opiniones. Y eso es completamente humano. El cerebro social busca pertenencia, busca aprobación. Pero cuando tu identidad depende demasiado de esas señales externas, tu estabilidad emocional se vuelve frágil. Porque siempre habrá alguien que critique, siempre habrá alguien que dude, siempre habrá alguien que no entienda lo que estás haciendo. Y si tu dirección depende de esas voces, tu camino se volverá muy inestable. Pero cuando alguien desarrolla fortaleza mental, ocurre algo diferente. La validación externa deja de ser el centro. No desaparece completamente. Sigue siendo agradable recibir reconocimiento, pero ya no es el motor principal. El motor se vuelve interno. Valores, propósito, compromiso personal. Y esa transición cambia completamente la forma en que enfrentas los desafíos. Porque ya no estás haciendo las cosas para impresionar. Las estás haciendo porque algo dentro de ti considera que valen la pena. Y, cuando ese motor interno aparece, la resistencia mental aumenta enormemente. Porque ya no dependes tanto del aplauso para continuar. Pero todavía hay algo más que distingue a las personas con verdadera fuerza mental. Algo que suele aparecer cuando la vida se vuelve realmente complicada. No cuando el desafío es pequeño, sino cuando el desafío es grande. Cuando el fracaso duele. Cuando el esfuerzo parece no dar resultados. Cuando la incertidumbre se vuelve pesada.
En esos momentos aparece una pregunta que puede cambiar completamente el destino de una persona. Una pregunta muy simple, pero extremadamente poderosa. ¿Esto me va a romper o me va a transformar? Y la forma en que alguien responde a esa pregunta muchas veces define la dirección de su vida. La respuesta a esa pregunta casi nunca aparece en el momento. Y eso es importante entenderlo. Porque cuando estás dentro de una etapa difícil, rara vez sientes que te estás transformando. Lo que sientes es cansancio, confusión, rabia, miedo, a veces incluso una sensación muy amarga de injusticia, como si estuvieras dando demasiado y recibiendo muy poco. Como si la vida te estuviera exigiendo una versión de ti que todavía no sabes si puedes sostener, y ahí es donde mucha gente se quiebra por dentro. No por el problema en sí, sino por la interpretación que hace del problema. Porque hay una diferencia enorme entre pensar, esto me está destruyendo, y pensar, esto me está poniendo frente a algo que necesito desarrollar. La situación puede ser la misma, el dolor puede ser el mismo, pero la forma en que tu mente la procesa cambia completamente la experiencia. Y esto no es pensamiento mágico. No se trata de fingir que todo pasa por algo bonito, ni de romantizar el sufrimiento. No todo dolor te mejora. No toda dificultad te hace crecer automáticamente. Hay personas que pasan por experiencias muy duras y solo quedan más cerradas, más heridas, más desconectadas de sí mismas. Entonces, ¿qué marca la diferencia? La forma en que te relacionas con lo que estás viviendo. Si lo niegas, si huyes, si te anestesias, si te cuentas que no te importa cuando sí te importa, el dolor se queda estancado. Pero si lo enfrentas, si lo nombras, si lo atraviesas con honestidad, si dejas que te enseñe algo sin convertirlo en tu identidad, entonces puede transformarte. Y aquí aparece uno de los rasgos más profundos de la fuerza mental real: la capacidad de no convertir un momento difícil en una definición permanente de ti. Muchas personas viven una decepción y concluyen que no valen. Fracasan en algo y concluyen que son un fracaso. Una relación termina y concluyen que no son dignos de amor. Cometen un error y concluyen que están rotos. Pero una mente fuerte no funciona así. Una mente fuerte sabe separar la experiencia de la identidad. Sabe decir, esto dolió, esto salió mal, esto me afectó, sin dar el salto automático a, entonces yo no sirvo. Y, aunque parezca un detalle pequeño, no lo es. Es una de las diferencias más grandes entre una persona que aprende de la vida y una persona que se hunde en ella. Porque si cada experiencia difícil se convierte en una prueba de que no eres suficiente, entonces vivir se vuelve demasiado pesado. Cada reto te amenaza, cada error te humilla, cada rechazo te desordena por dentro. Pero cuando aprendes a no fusionarte con cada golpe, algo se vuelve mucho más estable en ti. No te vuelves inmune, te vuelves más amplio, más capaz de contener lo que pasa, sin desmoronarte entero por eso. Y eso tiene mucho que ver con otro elemento que casi nadie menciona cuando habla de fortaleza mental: la regulación emocional. No el control forzado, no reprimir, no tragarte todo. Regular no es apagar lo que sientes. Regular es poder sostener lo que sientes sin que eso tome el volante completo de tu vida. Porque sentir mucho no te hace débil, pero dejar que cada emoción decida por ti sí te vuelve inestable. Y la estabilidad emocional no nace de no sentir. Nace de desarrollar espacio interno. Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces con eso. Por ejemplo, sientes ganas de rendirte. Bien, eso no significa que debas rendirte. Sientes miedo. Bien, eso no significa que debas retroceder. Sientes rabia. Bien, eso no significa que debas destruir algo. Ese espacio parece invisible, pero cambia una vida entera, porque en ese espacio vive la elección. Y donde hay elección hay fuerza. Donde no hay elección, solo hay impulso. Y mucha gente vive impulsivamente creyendo que vive auténticamente. Pero no es lo mismo. Ser auténtico no es hacer todo lo que sientes en el momento. Ser auténtico muchas veces implica algo mucho más difícil: honrar lo que de verdad valoras, incluso cuando una parte de ti quiere escapar. Y esto se vuelve todavía más importante cuando hablamos del estrés, porque la mayoría de las personas no se rompe en sus peores días, se rompe en la acumulación. Pequeñas tensiones, pequeños disgustos, pequeñas presiones, pequeñas exigencias constantes.
El cuerpo empieza a vivir en alerta. El cortisol sube. La atención se estrecha. La paciencia baja. La mente se vuelve más reactiva. Y después de un tiempo, cualquier cosa te sobrepasa. No porque seas débil, porque tu sistema está saturado. Y aquí hay algo clave. La fuerza mental no consiste en ignorar esa saturación y exigirte todavía más como si fueras una máquina. Eso no es fortaleza. Eso muchas veces es desconexión. La verdadera fuerza mental también incluye saber parar antes de romperte. Saber descansar sin culpa. Saber reconocer que no todo cansancio se arregla empujando más. Hay cansancios que te están dando información. Te están diciendo que la forma en que estás viviendo algo necesita cambiar. Y esto es muy importante porque mucha gente confunde fortaleza con aguantar cualquier cosa. Pero no todo lo que aguantas te fortalece. A veces te desgasta. A veces te acostumbra a maltratarte. A veces te enseña a normalizar lo que no deberías normalizar. Por eso la fuerza mental real no es solo resistencia. También es discernimiento. Saber cuándo insistir. Saber cuándo soltar. Saber cuándo una dificultad te está haciendo crecer y cuándo una dinámica te está vaciando. Y eso requiere mucha honestidad. Porque hay personas que se rinden demasiado rápido. Pero también hay personas que se quedan demasiado tiempo en lugares que ya no tienen sentido, solo para no sentirse débiles. Siguen en trabajos que las apagan. Siguen en relaciones que las encogen. Siguen en versiones de sí mismas que ya no son verdaderas. Todo por no enfrentar la incomodidad de cambiar. Y ahí también falta fuerza mental. Porque irte a veces requiere más fortaleza que quedarte. Decir hasta aquí a veces requiere más carácter que seguir soportando. Cerrar un ciclo también es fuerza. Poner un límite también es fuerza. Dejar de perseguir algo que ya no resuena contigo también es fuerza. La fortaleza mental no siempre se ve como empujar. A veces se ve como dejar de empujar en la dirección equivocada. Y esto conecta con algo muy profundo, la relación entre fuerza mental y autoestima. Porque una persona con autoestima frágil suele aguantar demasiado donde no debería y abandonar demasiado rápido donde sí debería quedarse. Aguanta donde hay migajas, maltrato, confusión, humillación, pero abandona sus propios procesos, sus propios hábitos, sus propias metas, sus propios límites. ¿Por qué? Porque en el fondo no termina de creerse digna de sostenerse a sí misma. Y aquí está una de las verdades más incómodas de todas. Muchas personas no tienen un problema de disciplina, tienen un problema de autoabandono. Se prometen cosas y no se cumplen. Se dicen que ahora sí van a cuidarse y vuelven a dejarse al final. Se juran que van a poner límites y otra vez se callan. Se convencen de que esta vez no van a traicionarse y otra vez se adaptan para encajar. Y cada una de esas pequeñas traiciones va desgastando la confianza interna. Por eso la fuerza mental no se construye solo resistiendo el dolor externo. Se construye dejando de abandonarte en lo cotidiano, cumpliéndote, respetándote, tomándote en serio, no en el sentido rígido, en el sentido profundo, el de entender que si tú no te sostienes, tu mente se vuelve un lugar muy inestable para vivir. Y cuando eso cambia, cuando empiezas a ser alguien que se cumple, aunque sean cosas pequeñas, tu sistema nervioso lo nota. Empieza a bajar un poco la ansiedad. Empieza a aparecer una calma distinta. No porque la vida ya sea fácil, sino porque ya no siente que también tiene que defenderse de ti. Y eso transforma muchísimo. Porque una mente que confía en sí misma soporta mejor la incertidumbre. Soporta mejor el proceso. Soporta mejor los días malos. No porque no le afecten, sino porque sabe que no se va a abandonar a la primera dificultad. Y justo ahí, cuando empiezas a construir esa relación más sólida contigo, aparece otro nivel de fortaleza que pocos desarrollan de verdad. Uno mucho más silencioso, mucho más incómodo y mucho más poderoso que simplemente aguantar. La capacidad de seguir siendo tú, incluso cuando no encajas en lo que otros esperan. Hay un tipo de presión que casi nadie reconoce cuando habla de fortaleza mental. No es la presión del fracaso, no es la presión de los problemas, es la presión de las expectativas. Las expectativas de los demás y, muchas veces, las expectativas que has construido dentro de tu propia cabeza. Porque crecer mentalmente fuerte implica algo que no siempre se dice con claridad. Implica aceptar que en ciertos momentos de tu vida vas a decepcionar a alguien. Tal vez a tu familia, tal vez a tu entorno.
tal vez a personas que estaban acostumbradas a una versión específica de ti. Y cuando eso empieza a ocurrir, aparece uno de los desafíos psicológicos más difíciles de atravesar: el miedo a dejar de encajar. Ese miedo es profundamente humano. Durante miles de años, la pertenencia era una cuestión de supervivencia. Ser excluido del grupo podía significar algo muy serio. Por eso el cerebro humano sigue reaccionando al rechazo social como si fuera una amenaza real. Cuando sientes que alguien desaprueba lo que haces, el cerebro activa muchas de las mismas zonas que se activan con el dolor físico. No es imaginación, es biología. Por eso muchas personas terminan tomando decisiones importantes basadas en evitar incomodar a otros. No necesariamente porque quieran hacerlo, sino porque su sistema nervioso interpreta la desaprobación como peligro. Pero aquí aparece uno de los puntos más profundos de la fortaleza mental. Aprender a tolerar la incomodidad social cuando estás siendo coherente contigo mismo. No porque disfrutes decepcionar, no porque quieras ser rebelde, sino porque entiendes algo que cambia todo. No puedes vivir una vida auténtica intentando encajar perfectamente en todas las expectativas externas. Es imposible. Siempre habrá alguien que piense que deberías hacer algo diferente. Siempre habrá alguien que crea que tu camino no tiene sentido. Siempre habrá alguien que proyecte sus propios miedos o frustraciones sobre tus decisiones. Y si intentas acomodarte a todas esas voces, tu vida se vuelve una negociación permanente. Una negociación donde tú siempre pierdes un poco. Pierdes claridad, pierdes dirección, pierdes honestidad contigo. Por eso la fortaleza mental incluye algo que no siempre se enseña: la capacidad de tolerar ser malinterpretado, la capacidad de tolerar que algunas personas no comprendan tus decisiones, la capacidad de continuar, incluso cuando no recibes aprobación inmediata. Esto no significa volverte indiferente a los demás, significa algo más equilibrado: escuchar, considerar, reflexionar, pero al final decidir desde tus valores, no desde el miedo al juicio. Y ese equilibrio requiere una madurez psicológica que pocas personas desarrollan completamente. Porque es mucho más fácil vivir siguiendo expectativas claras. Cuando alguien más define el camino, la responsabilidad se siente menor. Pero cuando decides construir tu propia dirección, la responsabilidad cambia. Y esa responsabilidad puede ser pesada al principio, porque ya no puedes culpar tanto a las circunstancias. Empiezas a ver con más claridad dónde estás eligiendo, dónde estás evitando, dónde estás creciendo. Y esa claridad puede ser confrontante, pero también es profundamente liberadora, porque significa que tu vida no está completamente determinada por factores externos, que todavía tienes margen de acción, que todavía puedes ajustar el rumbo. Pero aquí aparece otro elemento que diferencia a las personas mentalmente fuertes de las que se sienten constantemente desbordadas: la relación con el tiempo. Muchas personas viven con una sensación constante de urgencia. Urgencia por lograr más. Urgencia por alcanzar cierto nivel. Urgencia por llegar. Y esa urgencia crea una presión interna muy grande. Una presión que se alimenta de comparación. Comparación con amigos. Comparación con colegas. Comparación con personas que ves en Internet. Comparación con una versión idealizada de lo que tu vida debería ser. Pero cuando alguien desarrolla verdadera fortaleza mental, algo cambia en su relación con esa presión. Empieza a comprender algo que no es obvio al principio. La vida no es una carrera lineal. Es un proceso irregular. Hay etapas donde avanzas mucho. Hay etapas donde todo parece lento. Hay etapas donde te pierdes. Hay etapas donde reaprendes. Y tratar de vivir como si todo tuviera que avanzar a la misma velocidad genera una ansiedad constante. Por eso, muchas personas sienten que siempre están atrasadas, siempre comparándose con algún estándar externo, siempre sintiendo que deberían haber logrado más. Pero cuando alguien desarrolla fortaleza mental, empieza a redefinir el concepto de progreso. El progreso deja de medirse solo por resultados visibles, empieza a medirse por algo más profundo, por la calidad de la persona que te estás convirtiendo, por la claridad de tus valores, por la coherencia entre lo que piensas y lo que haces, por la capacidad de sostener procesos difíciles, por la manera en que respondes a los errores. Ese tipo de progreso es menos visible, pero es mucho más estable, porque no depende de una sola meta, depende de tu desarrollo como persona, y eso cambia la relación con los desafíos, porque los desafíos dejan de sentirse como amenazas,
y empiezan a sentirse como terreno de entrenamiento. Entrenamiento para tu paciencia, entrenamiento para tu atención, entrenamiento para tu carácter. Y cuando alguien empieza a ver la vida de esa manera, la presión externa pierde parte de su poder. No desaparece completamente. Seguimos viviendo en sociedad, seguimos recibiendo opiniones, seguimos comparándonos a veces, pero esas influencias dejan de controlar completamente tu dirección. Empiezas a sentir algo más estable dentro de ti, una especie de centro, un lugar interno desde donde tomas decisiones. Y ese centro no se construye leyendo frases motivacionales, se construye atravesando experiencias. Experiencias donde dudas, experiencias donde te equivocas, experiencias donde tienes que recomponerte, experiencias donde te das cuenta de que eres más resistente de lo que pensabas. Pero todavía hay algo más profundo que suele aparecer cuando alguien empieza a desarrollar verdadera fortaleza mental, algo que cambia completamente la relación con el miedo. Porque muchas personas creen que la fuerza mental significa no tener miedo, pero eso no es cierto. Las personas más fuertes mentalmente siguen sintiendo miedo. La diferencia es otra. No toman todas sus decisiones basándose en él, sienten el miedo, y aún así se preguntan algo más importante. ¿Esto que quiero hacer está alineado con mis valores? Si la respuesta es sí, avanzan. Incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con incertidumbre. Y esa capacidad de actuar con miedo presente es uno de los rasgos más poderosos de la fortaleza mental, porque significa que tu vida no está completamente controlada por tus emociones momentáneas. Significa que hay algo más profundo guiando tus decisiones, tus valores, tu dirección, tu compromiso con la persona que quieres ser. Pero incluso con todo esto, hay un aspecto de la fortaleza mental que pocas personas entienden completamente. Un aspecto que aparece cuando la vida realmente se vuelve difícil. Cuando el desafío no es pequeño, cuando la pérdida es real, cuando el esfuerzo parece no dar resultados, cuando el cansancio emocional es profundo, en esos momentos aparece una pregunta muy silenciosa dentro de la mente. Una pregunta que muchas veces determina si alguien se reconstruye o se queda atrapado en la frustración. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que puede cambiar completamente la forma en que alguien atraviesa los momentos más difíciles de su vida. La pregunta es esta: ¿quién decides ser cuando la vida no es como esperabas? Esa pregunta pesa más de lo que parece, porque casi cualquiera puede sostener cierta versión de sí mismo cuando todo sale más o menos bien, cuando hay estabilidad, cuando hay reconocimiento, cuando las cosas avanzan, cuando la vida confirma lo que esperabas. Pero la verdadera fortaleza mental no se revela ahí. Se revela cuando una etapa se rompe, cuando algo no sale, cuando una pérdida te desordena, cuando el esfuerzo no se traduce rápido en resultados, cuando la realidad no encaja con la historia que te habías contado. Ahí es donde aparece la diferencia entre una persona que solo sabía funcionar y una persona que también sabe reconstruirse. Y reconstruirse es un proceso psicológico mucho más profundo de lo que la gente imagina, porque no consiste en volver a ser el de antes. Muchas veces eso ni siquiera sería posible. Hay experiencias que te cambian, pérdidas que ya no te dejan mirar igual, decepciones que te quitan cierta inocencia, golpes que te obligan a madurar aspectos que habías dejado dormidos. Entonces, la reconstrucción real no es regresar, es convertirte en alguien capaz de sostener lo que ahora sabes de la vida. Y eso requiere una forma de fortaleza que no tiene nada que ver con aparentar dureza. Tiene que ver con la capacidad de hacer espacio para el dolor sin convertirlo en tu casa permanente. Porque aquí está una de las trampas más comunes. Hay personas que sufren y usan ese sufrimiento para crecer. Y hay personas que sufren y empiezan a construir toda su identidad alrededor de la herida. Todo lo miran desde ahí, todo lo interpretan desde ahí, todo lo explican desde ahí. Y aunque el dolor sea real, si tu identidad se queda pegada a la herida, tu vida entera empieza a girar alrededor de lo que te pasó, no alrededor de lo que todavía puedes construir. Por eso la fuerza mental también implica una decisión muy incómoda. La decisión de no hacer del dolor tu personalidad, no negarlo, no minimizarlo, no fingir que no pasó, pero tampoco adorarlo, tampoco organizar toda tu vida alrededor de él. Porque hay personas que, sin darse cuenta, se vuelven fieles a su propia herida. Y claro, eso tiene una lógica.
La herida da explicación, da narrativa, da incluso una especie de identidad. Soy así por lo que me pasó, ya no puedo por lo que viví. Esto me rompió y así me quedé. Y sí, hay cosas que dejan marca. Claro que la hay. Pero la fortaleza mental real aparece cuando puedes decir una verdad más completa. Esto me dolió, esto me cambió, esto dejó una marca, pero no voy a entregar toda mi vida a partir de ahí. Eso es poder, poder psicológico real, no el de controlar a otros, no el de parecer invulnerable, el poder de no dejar que una experiencia difícil decida por completo quién vas a ser después. Y esto conecta con algo muy profundo, la relación entre fuerza mental y responsabilidad. No culpa, responsabilidad, que no son lo mismo. La culpa mira hacia atrás y se castiga. La responsabilidad mira hacia adelante y responde. Y mucha gente vive atrapada en culpa, por errores, por decisiones, por tiempo perdido, por relaciones mal elegidas, por versiones de sí mismos que hoy les incomodan. Pero la culpa sostenida drena muchísimo la energía mental. Te deja atascado, te deja mirando el mismo punto una y otra vez. La responsabilidad, en cambio, hace otra pregunta. No, ¿por qué fui así? Sino, ¿qué hago ahora con esto que sé? Y esa pregunta cambia una vida, porque te devuelve al presente, te devuelve agencia, te devuelve dirección. Te recuerda que, aunque no puedas cambiar el pasado, sí puedes cambiar la manera en que ese pasado sigue operando dentro de ti. Y aquí aparece una verdad muy importante sobre la fortaleza mental. La gente fuerte no es la que nunca se cae, es la que desarrolla una buena relación con el hecho de tener que levantarse. Una relación madura, no dramática, no heroica, madura. Entiende que caer no invalida el proceso, que tener una mala semana no borra lo construido, que equivocarte no cancela tu valor, que perder el centro por un tiempo no significa no poder volver. Y eso parece obvio cuando lo dices en voz alta, pero muchísima gente vive exactamente al revés. Si recaen, se castigan. Si fallan, se humillan. Si se cansan, se llaman flojos. Si dudan, concluyen que no sirven. Y esa forma de hablarse destruye muchísima fuerza interior. Porque una mente que vive bajo ataque interno no tiene energía libre para crecer. Solo sobrevive. Por eso, desarrollar fuerza mental también implica cambiar la forma en que te acompañas en los momentos bajos. No hablarte bonito por obligación. No repetir frases vacías, sino construir una voz interna que no te abandone cuando más la necesitas. Una voz que pueda decir, esto está siendo más duro de lo que esperaba. Hoy no salió como quería. Sí me afectó, sí me dolió, pero todavía estoy aquí. Esa última parte importa muchísimo. Todavía estoy aquí. Porque a veces la fortaleza mental no se ve como avanzar de manera impresionante. A veces se ve como no desaparecer de tu propia vida, como seguir presente, como no rendirte por dentro, como continuar aunque sea despacio. Y eso, aunque no se vea espectacular, tiene un valor inmenso. Pero también hay otro punto que suele separar a las personas que desarrollan verdadera fortaleza de las que no. La capacidad de tolerar etapas donde no se sienten admirables. Etapas torpes, etapas lentas, etapas donde no brillan. Etapas donde están aprendiendo, reajustando, sanando, reaprendiendo cosas básicas. La mayoría quiere la imagen del crecimiento. Pocos aceptan la textura real del crecimiento. Y la textura real del crecimiento casi nunca es glamorosa. Es repetición, es ensayo y error, es frustración, es volver a empezar con más conciencia. Es hacer cosas pequeñas durante mucho tiempo sin una recompensa clara al principio. Y ahí es donde muchas personas se bajan del proceso, porque sienten que si no están avanzando de manera impresionante, entonces no están avanzando. Pero eso no es verdad. Hay crecimientos que se ven hacia afuera, y hay crecimientos que durante mucho tiempo solo se sienten por dentro. Por ejemplo, que ahora toleres mejor una emoción que antes te arrastraba, que pongas un límite que antes no podías poner, que te recuperes más rápido de una decepción, que ya no tomes una crítica como una sentencia, que ya no te abandones a la primera incomodidad. Eso es crecimiento enorme. Aunque nadie lo aplauda, aunque no se vea en una foto, aunque no se pueda presumir. Y justo por eso la fuerza mental es tan rara, porque gran parte de su desarrollo ocurre en silencio, sin escenario, sin validación, sin un premio inmediato que confirme que vas bien. Solo tú, sosteniendo un proceso. Y en ese silencio se forma algo muy valioso. Carácter, no personaje. Carácter,
El personaje quiere verse bien. El carácter quiere ser sólido. El personaje busca impresión. El carácter busca coherencia. El personaje depende de lo externo. El carácter se organiza desde dentro. Y cuando una persona empieza a construir carácter, su relación con la vida cambia muchísimo. Porque deja de obsesionarse tanto con cómo se ve el proceso y empieza a enfocarse en quién se está volviendo dentro del proceso. Y eso la vuelve mucho más difícil de quebrar. No inmune, no de piedra, pero mucho más difícil de quebrar. Porque ya no depende tanto de que todo salga bien para sostenerse. Depende de algo más profundo. De una identidad que se está volviendo más estable, más honesta, más entrenada para la realidad. Y cuando llegas a ese punto, aparece otra capa de fortaleza que casi nadie desarrolla por completo. Una capa muy silenciosa, pero decisiva. La capacidad de seguir comprometido con tu camino, incluso cuando nadie te está validando por él, y ese punto donde nadie te está validando es uno de los más difíciles de atravesar, porque el cerebro humano está profundamente acostumbrado a buscar señales externas, señales que digan vas bien, señales que digan continúa, señales que digan esto vale la pena. Durante casi toda nuestra vida hemos sido entrenados así. Notas en la escuela, aprobación de los padres, reconocimiento del trabajo, comentarios de otras personas. Todo eso crea un sistema psicológico donde el progreso parece confirmado desde afuera. Pero cuando alguien empieza a caminar un proceso realmente profundo, muchas veces esas señales desaparecen. No hay aplausos, no hay confirmación inmediata, no hay nadie diciendo que estás en el camino correcto. Y ahí es donde muchas personas se pierden, porque empiezan a preguntarse algo muy peligroso. ¿Y si todo esto no sirve? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si debería hacer algo más fácil? Ese tipo de dudas es completamente normal, pero también es uno de los momentos donde la fortaleza mental se pone a prueba de verdad, porque en ese espacio de silencio aparece la posibilidad de construir algo extremadamente valioso, una fuente interna de validación, no en el sentido arrogante, no en el sentido de ignorar a los demás, sino en el sentido de confiar en tu proceso, incluso cuando el mundo todavía no lo reconoce. Esa confianza no aparece de la nada, se construye recordando algo muy importante. El crecimiento profundo rara vez es visible al principio. Piensa en cómo crecen las raíces de un árbol. Durante mucho tiempo no se ve nada. La tierra parece igual, pero debajo está ocurriendo algo fundamental. Las raíces se están extendiendo, se están fortaleciendo, están preparando la estructura que permitirá que el árbol crezca sin caerse. La fuerza mental funciona de una manera muy parecida. Durante mucho tiempo el cambio ocurre dentro. Tu forma de pensar cambia, tu tolerancia cambia, tu paciencia cambia, tu relación con el error cambia, tu relación con el miedo cambia. Pero desde afuera puede parecer que nada está pasando. Y ese periodo puede ser frustrante. Porque vivimos en una cultura que celebra lo visible, los resultados, las metas alcanzadas, los logros que se pueden mostrar. Pero pocas veces se habla del periodo invisible que ocurre antes de esos resultados, el periodo donde realmente se forma el carácter, el periodo donde se desarrolla la resistencia psicológica, el periodo donde una persona aprende a sostener procesos largos. Y muchas personas abandonan justo en ese momento, no porque el proceso no funcione, sino porque no están viendo resultados inmediatos. Pero aquí aparece una pregunta muy poderosa. ¿Eres capaz de continuar algo importante, incluso cuando el progreso todavía no es visible? Esa capacidad separa a las personas que desarrollan fortaleza mental de las que viven constantemente empezando cosas nuevas sin terminarlas. Porque empezar algo es relativamente fácil. La motivación inicial suele ser alta. Hay entusiasmo, hay energía, hay imaginación. Pero continuar cuando la novedad desaparece, cuando el proceso se vuelve repetitivo, cuando los resultados tardan, eso requiere algo más profundo. Requiere compromiso. Y el compromiso no es una emoción. Es una decisión sostenida. Una decisión que se renueva incluso cuando la emoción cambia. Y cuando una persona aprende a sostener compromisos consigo misma, su identidad cambia de forma radical. Empieza a verse como alguien confiable, no solo para otros, para sí mismo. Y esa confianza interna crea una estabilidad emocional muy fuerte, porque ya no dependes tanto del estado de ánimo para actuar. Actúas porque elegiste hacerlo.
Y cuando alguien desarrolla esa capacidad, empieza a ocurrir algo muy interesante. La relación con la dificultad cambia. Las dificultades dejan de sentirse como interrupciones del camino. Empiezan a sentirse como parte del camino, porque entiendes que cualquier proceso significativo incluye etapas difíciles, no como excepción, como estructura. Pero todavía hay algo más profundo que suele aparecer cuando una persona empieza a desarrollar este tipo de fortaleza mental. Empieza a cambiar la relación con la comparación. La comparación social es uno de los mecanismos psicológicos más fuertes que tenemos. Constantemente estamos evaluando dónde estamos, en relación con otros. ¿Quién avanza más rápido? ¿Quién parece más exitoso? ¿Quién tiene más reconocimiento? Y esa comparación puede ser muy desgastante, porque siempre habrá alguien más adelante. Siempre habrá alguien que parece tener más claridad. Siempre habrá alguien que parece haber llegado antes. Y si tu sentido de progreso depende demasiado de esa comparación, tu mente nunca descansa. Siempre sientes que falta algo. Siempre sientes que deberías ir más rápido. Pero cuando alguien desarrolla verdadera fortaleza mental, ocurre un cambio importante. Empieza a competir menos con otros y más con su propia coherencia. La pregunta deja de ser, ¿estoy mejor que los demás? Y empieza a ser, ¿estoy siendo coherente con la persona que quiero ser? Esa pregunta cambia todo, porque convierte el crecimiento en algo interno, algo que no depende tanto del ritmo de otras personas, algo que se mide por tu propia evolución, por tu propia consistencia, por tu capacidad de sostener el proceso. Y cuando el crecimiento se vuelve interno, la ansiedad de la comparación empieza a disminuir. No desaparece por completo. Seguimos siendo seres sociales, pero deja de dominar completamente tu percepción de valor. Empiezas a sentir algo diferente, una sensación de estabilidad, de dirección, como si tu vida tuviera un eje propio. Pero incluso cuando una persona llega a ese punto, todavía queda un desafío más profundo. Uno que separa a las personas mentalmente fuertes de las que solo parecen fuertes durante un tiempo. Tiene que ver con algo muy humano, el cansancio, porque tarde o temprano, cualquier proceso largo cansa. Cansa mentalmente, cansa emocionalmente, cansa físicamente. Y en ese momento aparece una tentación muy fuerte. La tentación de abandonar todo lo que construiste solo para volver a lo cómodo, solo para volver a lo fácil, solo para dejar de sentir esa presión. Ese es uno de los momentos más críticos del desarrollo de la fortaleza mental, porque ahí no se trata de motivación, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de recordar por qué empezaste cuando ya no tienes ganas de continuar. Y recordar por qué empezaste no siempre significa volver a una frase inspiradora. A veces significa volver a una herida, a una incomodidad, a un momento de tu vida en el que entendiste que ya no querías seguir siendo la misma persona. Porque mucha gente empieza procesos importantes no solo por ambición, los empieza por hartazgo, por cansancio de repetirse, por cansancio de postergarse, por cansancio de seguir reaccionando igual cada vez que la vida aprieta. Y cuando el proceso se hace largo, pesado, solitario, es fácil romantizar el pasado. Es fácil pensar que antes no estabas tan mal, que tal vez exageraste, que tal vez no era necesario cambiar tanto. Pero eso también es una trampa de la mente. La mente cansada idealiza lo conocido, aunque lo conocido te estuviera apagando, aunque lo conocido te estuviera dejando pequeño, aunque lo conocido te hubiera convertido en alguien que ya no querías seguir siendo. Por eso, en las etapas de cansancio, la fuerza mental no consiste en apretar los dientes y volverte una máquina. Consiste en no perder la verdad, en no olvidar lo que ya viste, en no traicionar la conciencia que te hizo empezar. Porque una vez que ves ciertas cosas, ya no puedes dejar de verlas del todo. Ya no puedes hacerte completamente el ciego con ciertos patrones. Ya no puedes fingir que no sabes cómo te afecta vivir de cierta manera. Ya no puedes decir de verdad que no te das cuenta cuando te estás abandonando. Y ese punto es incómodo, sí, pero también es una forma de madurez. La madurez de saber que a veces avanzar no se siente emocionante. A veces avanzar se siente sobrio, se siente repetitivo, se siente lento, se siente como elegir otra vez algo que ya habías elegido ayer. Y otra vez mañana. Y otra vez la siguiente semana. Porque la fuerza mental real tiene mucho menos de épica y mucho más de repetición consciente. Es levantarte y sostener una dirección cuando nadie te obliga. Es volver a elegir tus valores cuando tus emociones están desordenadas.
es no usar un mal día como excusa para destruir un proceso entero. Y esto importa muchísimo porque una de las grandes razones por las que la gente no desarrolla fortaleza mental no es que falle, es que dramatiza demasiado el fallo. Tiene un día malo y siente que arruinó todo. Rompe un hábito y siente que ya perdió el avance. Se desregula una semana y siente que volvió al inicio. Pero no es verdad. Eso también es fragilidad mental. Pensar en absolutos. Todo o nada. Perfecto o inútil. Avancé o retrocedí por completo. Y la vida no funciona así. El crecimiento humano real es mucho más desordenado, mucho más imperfecto, mucho más circular de lo que a la mente le gustaría aceptar. A veces mejoras, recaes un poco, entiendes algo nuevo, vuelves a caer, pero caes distinto, te recuperas más rápido, te observas mejor, eliges diferente. Eso también es crecimiento. De hecho, muchas veces ese es el crecimiento más real, porque no está basado en una fantasía de perfección, está basado en una relación más honesta contigo mismo. Y aquí aparece un punto que cambia muchísimo la forma de entender la fortaleza mental. La fuerza mental no consiste en no recaer nunca. Consiste en recaer sin perderte por completo, en saber volver. Volver a ti, volver a tu centro, volver a tu práctica, volver a la persona que estás intentando construir. Eso es lo que hace fuerte a alguien. No la ausencia de tropiezos, sino la capacidad de regresar sin convertir cada tropiezo en una tragedia de identidad. Y para poder regresar así, hay algo que necesitas desarrollar sí o sí. Paciencia contigo, no indulgencia vacía. No justificarte todo. Paciencia. La paciencia de entender que cambiar patrones profundos toma tiempo, que fortalecer la mente toma tiempo, que aprender a responder distinto cuando antes reaccionabas en automático toma tiempo. Y ese tiempo desespera al ego, porque el ego quiere resultados rápidos. Quiere verse transformado pronto. Quiere sentir que ya superó eso. Quiere llegar rápido a una versión admirable de sí mismo. Pero la mente fuerte deja de obsesionarse tanto con verse admirable y empieza a enfocarse en volverse estable. Y la estabilidad tarda, porque se construye en los días normales, en los días sin inspiración, en los días sin recompensa, en los días en los que nadie te ve luchar con tu propia cabeza. Ahí se forma gran parte del carácter, no en los grandes discursos, no en los momentos donde todo sale bien, en lo cotidiano, en cómo respondes cuando te sientes frustrado, en cómo te hablas cuando te equivocas, en cómo te conduces cuando estás cansado, en cómo eliges cuando nadie te va a aplaudir por esa elección. Y eso conecta con otra verdad incómoda. Hay personas muy exitosas externamente que no son mentalmente fuertes. Solo son funcionales mientras las cosas les salen, mientras tienen control, mientras reciben reconocimiento, mientras el entorno confirma su identidad, pero cuando algo se rompe se desorganizan por completo, porque su estructura interna no era tan sólida como parecía. Y también hay personas que por fuera no impresionan tanto, pero tienen una fortaleza inmensa, porque ya atravesaron pérdidas, ya atravesaron silencio, ya atravesaron decepción, ya atravesaron etapas donde no había nadie para sostenerlas y aún así desarrollaron una relación interna firme, una forma de estar para sí mismas, una capacidad de seguir presentes. Y esa fuerza vale muchísimo más de lo que este mundo suele reconocer. Porque al final la vida no siempre te va a pedir brillar. Muchas veces te va a pedir sostenerte. Sostenerte en una conversación difícil. Sostenerte en una etapa incierta. Sostenerte cuando extrañas algo que ya no está. Sostenerte cuando tu ánimo no acompaña. Sostenerte cuando nadie entiende del todo lo que estás intentando hacer. Y esa capacidad de sostenerte no nace de la nada. Nace de pequeñas evidencias acumuladas. Evidencias de que ya has sobrevivido a cosas que antes pensabas imposibles. Evidencias de que ya has cambiado patrones que parecían fijos. Evidencias de que ya te has levantado antes. Evidencias de que, aunque a veces dudes, dentro de ti hay más estructura de la que crees. Por eso, cuando alguien desarrolla verdadera fuerza mental, su diálogo interno cambia. Ya no vive diciéndose "no puedo con esto". Empieza a decirse algo más real, más maduro, más poderoso. Esto va a costar, esto me está moviendo, esto no me gusta, pero puedo atravesarlo, no con soberbia, no con fantasía, con experiencia, con memoria emocional, con la evidencia de haber vivido suficiente como para saber que no todo lo que duele te destruye. Y cuando llegas ahí, aparece una capa todavía más profunda de fortaleza,
Una que casi nunca se menciona, pero que cambia por completo la calidad de una vida. La capacidad de no endurecerte de más. Porque sí, la vida puede entrenarte, pero también puede volverte rígido. Puede hacer que confundas fortaleza con cerrarte, que confundas madurez con no necesitar a nadie, que confundas autocontrol con no sentir. Y si eso pasa, algo importante se pierde. Se pierde humanidad, se pierde sensibilidad, se pierde la posibilidad de seguir abierto al amor, al vínculo, a la belleza, al asombro. Y una mente verdaderamente fuerte no se vuelve de piedra, se vuelve flexible. Resiste sin quebrarse, pero no deja de sentir, no deja de amar, no deja de conmoverse, no deja de ser humana por protegerse del dolor. Y justo ahí es donde todo esto deja de ser solo disciplina, resistencia o autocontrol, y se convierte en algo mucho más profundo. Se convierte en una forma de dignidad interna, en una manera de habitar tu vida con firmeza, sin perderte a ti en el proceso. Y cuando una persona llega a ese punto, algo cambia profundamente en la forma en que vive. No porque la vida de repente se vuelva fácil, no porque desaparezcan los problemas. La vida sigue siendo compleja, sigue teniendo incertidumbre, sigue teniendo pérdidas, cansancio, momentos de duda, pero hay algo que ya no es igual: la relación con todo eso. Porque cuando has desarrollado verdadera fuerza mental, ya no enfrentas cada dificultad como si fuera el fin del mundo. La enfrentas como parte de estar vivo. Ya no necesitas que la vida sea perfecta para sostenerte. Has aprendido algo más importante. Has aprendido a sostenerte incluso cuando la vida no coopera. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Cambia cómo reaccionas cuando algo sale mal. Cambia cuánto tiempo te quedas atrapado en una frustración. Cambia cuánto poder le das a una crítica. Cambia cuánto te desorganiza un error. Porque cuando tu mente es más fuerte, tu identidad deja de ser tan frágil. No necesitas que todo confirme constantemente que vas bien. Puedes tolerar el proceso. Puedes tolerar el aprendizaje. Puedes tolerar la incomodidad. Y eso te vuelve mucho más libre. Más libre de la comparación constante. Más libre del miedo al juicio. Más libre de la necesidad de demostrar. Porque ya no estás construyendo tu vida solo para que se vea bien. La estás construyendo para que se sienta coherente contigo. Y esa coherencia tiene un efecto muy profundo en la autoestima. No en la autoestima superficial, no en la que depende de frases bonitas. La autoestima que nace cuando tu comportamiento empieza a alinearse con lo que realmente valoras. Cuando dices que algo importa y lo sostienes. Cuando prometes algo y te cumples. Cuando decides algo y no te abandonas a la primera dificultad. Ese tipo de autoestima no se rompe fácilmente, porque no depende de la opinión de los demás. Depende de la relación que tienes contigo. Y cuando esa relación se fortalece, aparece algo muy interesante. Empiezas a confiar más en tu capacidad de atravesar la vida, no porque creas que todo saldrá perfecto, sino porque sabes que incluso si algo sale mal, podrás recomponerte. Y esa confianza cambia completamente la forma en que enfrentas el futuro. El miedo sigue existiendo, pero deja de ser el jefe. Se convierte en una señal, una emoción que puedes escuchar sin obedecer automáticamente. Y eso te permite tomar decisiones diferentes, decisiones más alineadas con tus valores, decisiones más honestas, decisiones que construyen una vida que realmente te representa. Pero aquí hay algo muy importante que vale la pena decir con claridad. La fuerza mental no es un destino final, no es un punto al que llegas y ya está. Es una práctica, algo que se cultiva, algo que se refuerza cada vez que eliges la coherencia sobre la comodidad. Cada vez que eliges el proceso sobre la gratificación inmediata, cada vez que eliges sostener tus valores incluso cuando nadie está mirando, esos pequeños momentos son los que realmente construyen el carácter, no las grandes declaraciones, no las promesas dramáticas, los momentos pequeños, los momentos donde decides no abandonarte, donde decides no retroceder a patrones que ya conoces demasiado bien, donde decides actuar desde la persona que estás intentando convertirte. Y si miras tu vida desde esa perspectiva, algo cambia. Dejas de ver los desafíos como obstáculos que arruinan tu camino. Empiezas a verlos como lugares donde tu carácter se fortalece. No porque el dolor sea bueno, sino porque cada desafío te da una oportunidad de practicar quién quieres ser. Y cuando practicas eso durante suficiente tiempo, tu identidad cambia. Dejas de verte como alguien que necesita sentirse seguro para actuar. Empiezas a verte como alguien capaz de atravesar lo que venga.
Y esa identidad crea una paz muy particular. No la paz de la comodidad, la paz de la solidez. La sensación de que, pase lo que pase, hay algo dentro de ti que puede mantenerse de pie. Y esa es una de las formas más profundas de libertad psicológica. Porque cuando ya no dependes tanto de que el mundo sea fácil, tu vida se vuelve mucho más amplia. Te permites intentar cosas nuevas, te permites aprender, te permites equivocarte, te permites crecer, no porque no tengas miedo, sino porque el miedo ya no define completamente tus decisiones. Y si algo de todo esto resonó contigo, si alguna parte de esta conversación te hizo pensar en tu propia vida, entonces vale la pena que te hagas una pregunta muy simple. No mañana, no algún día, hoy. ¿En qué parte de mi vida estoy evitando la incomodidad que podría hacerme más fuerte? Tal vez sea una conversación que has estado posponiendo. Tal vez sea un hábito que sabes que necesitas construir. Tal vez sea una decisión que te da miedo tomar. Tal vez sea simplemente empezar algo que llevas demasiado tiempo pensando. No tiene que ser enorme. De hecho, muchas veces los cambios más importantes empiezan con algo pequeño. Un pequeño acto de coherencia. Un pequeño paso que confirma algo dentro de ti. Que estás dispuesto a vivir de forma más consciente. Porque al final, la fuerza mental no se trata de impresionar a nadie. Se trata de poder mirarte a ti mismo y saber algo muy simple. Que cuando la vida se vuelve difícil, no desapareces. Que cuando algo duele, no te traicionas. Que cuando el camino se vuelve largo, no abandonas lo que realmente importa para ti. Y esa forma de vivir, aunque no siempre sea fácil, tiene algo muy poderoso. Tiene dignidad, tiene dirección, tiene una paz profunda que no depende de la perfección. Y si te quedaste hasta aquí, si esta conversación te acompañó hasta el final, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Si este tipo de reflexiones te sirven, deja un like. No por el número, sino porque ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que quizá también están intentando fortalecer su mente en silencio. Suscríbete si quieres seguir explorando estas ideas con más profundidad en próximos videos. Y en los comentarios, si quieres, escribe algo muy simple. Una sola frase. ¿Qué parte de tu vida sientes que hoy necesita más fuerza mental? A veces ponerlo en palabras es el primer paso para cambiarlo. Y si conoces a alguien que está atravesando un momento difícil, alguien que necesita recordar que todavía puede fortalecerse, compártele este video. A veces una conversación así llega en el momento exacto en que alguien la necesita. Y ojalá después de escuchar todo esto no te vayas con euforia. Ojalá te vayas con algo más valioso, con claridad, con una calma distinta, con la sensación de que la fortaleza mental no es algo reservado para unos pocos. Es algo que se construye, paso a paso, cada vez que eliges no abandonarte a ti mismo.